Historia, libros y banderas, el podcast de agricultura sobre nuestro pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender los grandes cambios que vive Chile y el mundo. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado, con una relajada pero profunda conversación, analizarán los cambios que vive hoy nuestra sociedad. Historia, libros y banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo programa de historia, libros y banderas. Nuestro podcast que nos permite hablar de actualidad, de historia, conversar un poco de política. Y hoy tenemos un gran invitado, Andrés Joanet, profesor de Historia y Geografía por la Universidad de la Frontera. Él también es magíster en Ciencia Política por la Universidad de Chile y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Heidelberg en Alemania. Andrés es un académico, pero también fue elegido diputado en las elecciones de noviembre pasado. Le deseamos una gran labor en el Congreso Nacional, pero él ha sido un académico durante largo tiempo, ha escrito artículos, ha hecho docencia. Sin embargo, la invitación de hoy es por un libro concreto que publicó hace muy poco, Golpe al Estado, Golpe al Estado, el octubre chileno. Andrés, qué gusto tenerte acá. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Y también mucho gusto estar acá y saludamos a las personas que nos están viendo. Andrés, primero un título provocador, Golpe al Estado. ¿Cómo se gestó este libro? ¿Cómo nació? ¿Qué te llevó a escribir? ¿Es un libro contundente? ¿Es largo? Sí, bueno, el libro parte en el Persa Biobío. ¿Cómo es? El Persa Biobío, yo soy un nacido del Persa Biobío, digo, sobre todo la gente de provincia que nos está viendo. El Persa Biobío, un lugar de Santiago, en el sector del Santiago Antiguo, de Franklin, de ese barrio, de anticuario, es muy interesante. Yo voy, cuando estoy en Santiago, permanentemente. Y ahí encontré un par de libros estábamos hablando ya de diciembre de 2019, y encontré un par de libros sobre el estallido social que de verdad me parecieron poco rigurosos. Me senté a leerlos así en media hora, conozco a los libreros que están ahí, así que pude sentarme, hojearlos. Eran copias incluso, ya eran piratas. Habían salido los piratas. Habían salido piratas. Pero más allá de eso, en ese minuto, bueno, dejo ahí eso y fue una cosa así rara, porque después justo estoy frente a un aparador, a un viejo mueble, y había un espejo y me miro al espejo y bueno, digo, pero tú no estás escribiendo, no, ¿por qué no escribes de eso? En el fondo me lo digo un poco a mí, porque me da mucha vuelta. Y ahí me siento durante varios meses a leer primero. A leer no solamente lo que está ocurriendo en Chile, sino que a leer libros que ya vienen saliendo hace mucho tiempo sobre el tema, típicos Bauman, La modernidad líquida, pero hay libros, por ejemplo, de dos sociólogos canadienses, Heath y Potter, en un libro que también es el título es muy provocante, que es Revelar se vende, y que en el fondo el libro surge como una respuesta a Naomi Klein, a No Logo, ese libro, ¿te acuerdas? De fines de los 90, principios del 2000. Entonces, ahí comienzo a leer y obviamente fue un poco en tiempo real, y por ahí por abril me pongo a escribir de forma bien sistemática. Yo diría el libro tiene un promedio de 9, 10 meses de trabajo así bien concienzudo, o sea, un trabajo parto a las 9 de la mañana, pero a las 8 me levanto con una rutina, como lo hice cuando hice el doctorado, seguramente cuando... Me acuerdo además porque lo conversamos entre medio mientras iba haciendo el libro, que era muy intenso, muy riguroso. Es un libro rutina y tiene varias cosas como medias, diríamos, freak. Seguramente cuando tú escribiste el doctorado
la posibilidad de escribir un doctorado más en otro idioma es la única posibilidad de tener una rutina. Si tú no tienes una rutina, incluso desde que te levantaste, no es algo obsesivo, sino que es algo que te ayuda a concentrarte. Desde las mismas 4 tostadas, con mermelada o con miel, el café de grano cargado, y después de eso una pausa a tal hora. Y yo además tenía solo escuchado, o casi siempre he escuchado una sola canción, que es una canción de Bruce Springsteen, que es de 1972, que se llama Serenata para Nueva York. Y es una canción que dura 18 minutos, pero que tiene digamos, mucho instrumento entre medio, y es una canción que te permite concentrarte. Entonces, yo que esa canción la escuchaba en el día, no sé, 30 veces, y eso me permitía, y yo funcionaba bien, y así fue saliendo, porque en el fondo, sentarse a escribir, y tú lo sabes perfectamente, las ideas no es que llegan así, uno también tiene que tener un cierto rito, rutina, para que también esto vaya fluyendo. Eso es una cosa que llama la atención en el libro, porque si bien es un libro sobre el 18 de octubre, se advierte una reflexión mayor sobre la democracia chilena. No es concentrado en el hito de la democracia chilena en los últimos 30 años, sus éxitos, sus limitaciones, y en ese sentido no fueron suficientes sus éxitos. ¿Era percibible que iba a llegar un estallido? ¿Cómo lo aprecias tú? Bueno, yo en el libro yo lo señalo. Aquí el estallido social tiene 2 orígenes. Un origen efectivamente tiene que ver con temas de agenda pública, con temas de situaciones que no habían sido resueltas, pero otro tiene que ver con orden público, y eso es objetivo, es real. Aquí tenemos un problema de un gobierno que no entendió que había un tema de orden público que tenía que ser resuelto antes de que esto se profundizara. Esto se fue profundizando, pero tampoco respecto, por ejemplo, del metro, no hubo algunas medidas que pudieron haberse hecho y que se hubieran evitado el gasto de los 300 millones de dólares que solamente costó en reparación del metro. El cálculo que se hace y que han hecho algunos especialistas como Poduje, ¿no? Respecto de la pérdida, es superior a los 1.000 millones de dólares en términos de infraestructura. Ni siquiera el cálculo de la pérdida que respecto de lo que perdieron el pequeño, por decirlo, emprendedor, el mediano y el grande. Comercio. No se sabe. En el libro yo cito una señora de San Joaquín, una historia que es real, de lo que les pasaba a ellos a diario cuando tenían que defenderse con palos con su hijo Joaquín, respecto de la noche, porque en la noche no habían carabineros, nada, entonces llegaban esta horda de pequeños narcos a asaltar las casas en el sector de La Pintana. Y ella era una vendedora de sándwich fuera del metro. Ese era su negocio, que es informal, no es ilegal, es informal, porque en el fondo ella así subsiste. Y ella había logrado avanzar socialmente incluso, y ella estaba orgullosa de eso. Y gracias a eso sacó adelante a su hijo del INACAP. Él estudió en INACAP y ella pagó los estudios. Se sentía orgullosa de eso. Bueno, ella entre las cosas que le pasaron, pero como doy un ejemplo, ella una de los cientos de miles de personas que sufrieron pérdidas tremendas y que fueron irreparables, y que el gobierno nunca se hizo cargo, ni el Estado se ha hecho cargo, y creo que en algún minuto tenemos que empezar a hablar de eso, a sincerar eso, a ponerle cifras. Ahora, tú aparte de esas críticas al gobierno, al presidente Piñera, citas críticas específicas a los ministros que habían estado desconectados de la realidad social, incluso que habrían dicho frases inconvenientes o poco empáticas con lo que estaba pasando. Sí, los ministros, claramente, varios de los ministros, no todos, pero yo creo que este es un gobierno que parte de ganador. Primero había ganado la elección el presidente Piñera con una gran votación, parte esta vez no tuvo los mineros, ¿no? Pero parte con otro vuelo. El presidente además estaba con una situación internacional muy favorable. No olvidemos que había sido el negociador entre Macron y Bolsonaro por el tema de Amazonía, por el incendio de Amazonía de esa época. El presidente tenía COP25, tenía la APEC, había recibido un premio internacional por el tema medioambiental que se le dio a Chile, pero lo recibió él en Estados Unidos. En fin, yo creo que había una desconexión objetiva respecto del gobierno, y por una parte de ese como malestar que estaba, una soberbia, pero además
de una propuesta de reformas estructurales interesantes que permitieran conducir. Pero yo creo que el error más importante que comete el gobierno, y lo digo en un capítulo del libro, es haber desechado la constitución de la presidenta Bachelet, porque puede haber tenido críticas que son legítimas, pero eso fue un proceso participativo, participaron más de 200.000 personas. Por otra parte, hubo un proceso y la propuesta de la presidenta Bachelet era convención mixta, o sea, mitad parlamentario, mitad electo constituyente, pero fue desechada inmediatamente, asume el gobierno, o sea, una cantidad de errores que el gobierno fue errores no forzados. No forzados, el caso Cachillanca, no tuvo la capacidad de haber resistido una situación que era difícil, compleja, pero que era una situación que fundamentalmente, con las decisiones que tomó el gobierno, vulneró a Carabineros, porque desde ese minuto Carabineros comienza a tener una fragilidad que hasta el día de hoy se va demostrando, y los problemas que hay, no solamente los temas que hubo respecto de la corrupción en Carabineros, no, tiene que ver los problemas que hoy día tiene Carabineros en materia de enfrentamiento, de cómo enfrenta, el delito, digamos. O sea, el tema del narcotráfico, que hoy día está disparado, ya todo el mundo lo reconoce, etcétera, tiene que ver fundamentalmente con que el Estado nos está dando una respuesta a través de quien tiene que darla, que es Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. Ahora, como contrapartida, ¿tú no ves que este ha sido de lejos, entre 1990 y 2020, el gobierno que más ha sufrido embates de la violencia, por una parte, y por otro lado, la legitimación o justificación de la violencia por parte de algunos grupos relevantes? Sí, absolutamente, pero ¿quién gobierna? El gobierno, Alejandro. Y el primer responsable... Pero las sociedades se descomponen estructuralmente, no solo desde arriba. Claro, pero esto pudiera decirse que es una especie de efecto dominó, pudiera señalarse, porque en el fondo, a partir del 18 de octubre se desencadenan una serie de situaciones. El presidente creo que tomó pésimas decisiones ese mismo día, ¿no? Que no estaba en la moneda, el ministro del Interior tampoco estaba en la moneda, el metro comienza a cerrar a las 3 de la tarde, es el metro, no estamos hablando que una micro quedó en panas, no, estamos hablando del metro, y ahí se dejó, cuando había que tomar decisiones, sobre todo porque esto venía y de alguna manera había sido advertido, yo lo señalo en el libro, desde el interior de la coalición. El senador Osandón y otra gente le había advertido al gobierno que algo venía, por una parte, pero además, luego de eso, las decisiones que se van tomando son decisiones erróneas respecto al gobierno, porque nunca el gobierno tomó de verdad la agenda política, no condujo la agenda política. Y es el gobierno. Fue reactivo. Claro, es el gobierno, es el que lidera. Entonces, efectivamente, en política, y eso lo estudia. Pero, por ejemplo, si concedemos eso, ¿qué te parece a ti lo de la violencia política y la justificación de la violencia? Voy a ese segundo punto. Lo primero, que el gobierno se mostró débil, y cuando te demuestras débil, tus opositores te dan de cualquier forma. Pero eso no lo legitima. Porque creo que ahí la oposición, y sobre todo la centroizquierda, que yo lo digo en el libro, que tuvo también y tiene un papel bastante penoso, por decirlo de una forma, lo señalo en el libro. Penoso porque la centroizquierda condujo gobiernos que llevaron al país a una mejor situación, eso es objetivo. Y en ese contexto nunca defendió esa obra, pero eso es otra cosa. Lo que aquí la centroizquierda no puso por sobre su propia idea de ese momento, su perspectiva política de ese momento, son los intereses del país. Y nos fuimos y fueron atrapados fundamentalmente por un discurso más rupturista, más duro respecto del gobierno, en conformidad que yo creo que, por una parte, había que buscar una salida, pero por otra parte nos enfrentamos en ese mismo periodo fue ahí, a la pandemia, o sea, porque por una parte el estallido social, digamos, llegó enero, febrero, y en marzo partimos con la pandemia. Y la pandemia era una gran oportunidad para la oposición de centro-izquierda de haber liderado un proceso junto al gobierno para efectivamente aprovechar este momento que estaba viviendo el país para enfrentar
nuevos desafíos, es decir, cómo salimos adelante. Eso no ocurrió. Y por tanto, de alguna manera, efectivamente, como tú señalas, la oposición, o como por la pregunta, la oposición es una oposición gris, la de centro izquierda. Porque la izquierda radical y populista, así lo señala como su ideóloga Chantal Mouffe, que además estuvo en ese periodo también acá en Santiago, junto a Íñigo Errejón, que son un poco los ideólogos de Revolución Democrática, de gente vinculada al presidente, ¿no? De la línea de la Clau. De la línea de la Clau, justamente el marido que está muerto, ¿no? de Chantal Mouffe. En el fondo, ellos están en una situación, ellos tienen un proyecto político, pero la verdad es que la centroizquierda tiene una situación de comparsa, pero una comparsa pobre y una comparsa penosa, porque en el fondo la centroizquierda no hace mucho, sino que hace poco hizo buenos gobiernos, de los cuales tiene mucho que enorgullecerse, pero fundamentalmente no lo hace. Y el libro lo señala cuando este proceso comienza en esa discusión que dan algunos sobre lo que eran los autoflagelantes con los autocomplacientes, el 98. Y finalmente son los autoflagelantes que lidera Girardi y Carlos Ominami, quienes finalmente terminan ganando ese round. Ahora, el proceso constituyente, ¿cómo se inserta en este proceso? Porque puede ser, por un lado, una construcción de constitución, por otro lado, puede ser una transacción o una imposición de nueva constitución. Porque el proceso constituyente se vio en un momento, no olvidemos que 2 semanas, casi un mes después del 18 de octubre, el 15 de noviembre, se hace esta reunión para tratar de salir adelante, donde incluso está el presidente del Senado, concurre en su momento el líder de Renovación Nacional, que era Desbordes, ¿no? Para tratar de darle una salida al gobierno, porque el gobierno no daba pie en bola, eso dicho poco académicamente, pero no daba pie en bola, porque todos los días el centro de Santiago y los sectores de primera línea, que se llamaban, estaban desbordados, y Carabineros estaba desbordado, deslegitimado, en fin. No olvidemos que la deslegitimación no comenzó ahí, la deslegitimación comenzó del propio gobierno cuando el primer día que el presidente asume, más allá de la responsabilidad o no, le dice al entonces general director de Carabineros que lo espera el lunes en su oficina y luego al día siguiente lo despide a Villalobos. O sea, y después cuando para el caso Catrillanca cae el segundo general director de Carabineros. Pero en fin, Carabineros estaba muy debilitado y por tanto hay una salida política, pero es una salida política muy parche, porque en el fondo se habla de una nueva constitución, pero el procedimiento después vimos que no se conversó y por tanto se hizo cualquier cosa y por ejemplo se trataron de meter a los pueblos originarios por aquí, se hizo una ley especial para eso, o sea, todo muy amateur, ¿ya? No fue una salida bien preparada, fue una salida de noche con una hoja que se escribe y se firma abajo y listo y salida para tratar de responder a eso. Dicho lo anterior, eso no minimizó para nada la protesta en la calle. La protesta en la calle siguió. La protesta en la calle comenzó a bajar porque venía Navidad. Esto siempre es así. Luego vacaciones y después coronavirus. Pero si en la historia tú sabes esto es así, mayo del 68. ¿Por qué termina mayo del 68? Porque vienen las vacaciones, los niños se van a la Costa Azul en Francia. Si eso es la verdad. Y finalmente, al final los republicanos franceses terminan ganando la elección al año siguiente. Entonces, el gobierno además tampoco tuvo esa capacidad de mirar y decir, mira, vamos a resistir, porque somos gobierno y vamos a buscar nosotros una salida. Pero la salida no viene del gobierno, viene del Parlamento. No viene del gobierno. Ahora, ¿cómo queda parada la democracia chilena en un contexto occidental? Es decir, una democracia sin apellidos, sin injertos, porque en el último tiempo, si uno mira el debate constituyente, se ha ido instalando esta idea de tener pueblo originario, eventualmente alguna representación corporativa, es decir, hay una resemantización o redefinición de la democracia, que eventualmente sería menos democrática. Sí, bueno, yo creo que todo el mundo afuera pregunta qué pasó con la democracia chilena. No hay que olvidar que el año 1990 Chile era el número 6 en América Latina en materia de ingresos per cápita y después del año 2000 el número 1 y así se ha mantenido hasta hace poco. Hoy día Panamá y Uruguay, después de estos incidentes, superaron a Chile. Y obviamente la democracia chilena se ha debilitado porque aquí lo que se está tratando desde el discurso, ¿no? Desde un relato es señalar que la democracia chilena no es democrática,
Y la verdad que no es así, porque se está reinventando y se está tratando de instalar un nuevo concepto de democracia, que no es democracia, porque la democracia está definida, de hecho en el libro lo señala, es una cuestión muy básica, son libertades públicas y derechos civiles. Es esa capacidad de libertades públicas y derechos civiles que se conjugan, ¿no? Y nada más que eso, pero cuando tú empiezas a meter otros ingredientes, finalmente terminas con sistemas que no son democráticos y son más cercanos al totalitarismo, donde en definitiva un montón de minorías, o un grupo de minorías, termina gobernando a una mayoría que finalmente se deja arrastrar. Y eso ocurrió en la historia en otros procesos y finalmente eso es nefasto. Terminamos con revoluciones o con contrarrevoluciones y con enfrentamientos que dañan mucho a la sociedad y que después cuesta mucho recuperarse. Quería volver un minuto a un tema que tú enunciaste de pasada, el de Chantal Mouffe y la CLOA. Y la CLOA, o la CLAU, Claro. Íñigo Errejón, Podemos en España, que es la radicalización de la democracia o la Así es. izquierda populista, que tú le dedicas un capítulo. ¿Cómo se inserta esa izquierda populista en Chile y cómo ha venido cambiando culturalmente el paisaje político chileno, esa misma izquierda populista? Bueno, en la década del 70 el marxismo tiene el marxismo que ya venía en crisis, tiene en Europa una redefinición, hay algunas líneas que surgen de ahí, una es el grupo de Frankfurt, la escuela de Frankfurt, ¿no? Habermas, Marcuse, en fin, que le dan una redefinición al marxismo, hay otra que es más de los ingleses con Anthony Giddens, que posteriormente se transforma en la tercera vía, que era parte de ese grupo, ¿no? Y está Chantal Mouffe con su marido, que es la CLOA, que la verdad, no tengo problema en decirlo, es una versión que en Europa es poco desarrollada y poco conocida. Acá en América Latina sí. ¿Y en España? En España, en Podemos, pero no estamos hablando de una corriente filosófica como sí fue la escuela Frankfurt con tipo que además evolucionaron, ¿no? El propio Habermas, ¿no? Y esta línea se inserta en Chile a partir de la década del 90 con gente que se vincula desde la Universidad de Chile, desde la sociología, a estos dos pensadores, a este argentino y a esta belga, y comienzan a vincularse a Chile, a otros países latinoamericanos igual, pero a Chile, y comienzan a venir a este país. Quien se vincula de alguna manera con él, por su pasado en Francia, es Carlos Ominami, y ellos empiezan a instalar su discurso en Chile y comienzan a venir permanentemente y comienzan, por tanto, a influir respecto de la democracia chilena, que no sería una democracia justamente profunda, que sería una democracia aburguesada, que sería una democracia liberal en el sentido de que solamente vive de las reformas económicas y que fundamentalmente se construye, como lo señala Chantal Mouffe en lo que ha escrito, se construyen consumidores más que ciudadanos, en fin, y por tanto eso se empieza a instalar y finalmente lo que hace es una cuestión muy de Foucault, ¿no? A propósito, ¿no? de Foucault, es de construir este proceso y empezar desde el relato que finalmente su punto culmine llega el 18 de octubre del 2019, empezar a construir un sistema político distinto que hoy día de alguna manera podríamos decir que va a tener dos puntos cúlmines adicionales, que es la Convención Constituyente y el gobierno de Gabriel Boric 2022-2026. Claro, pero si tú te das cuenta, al final es parte de un proceso y por eso cuando uno escucha a muchas de estas personas que hablan tan bien de estos muchachos que en el fondo lo que están diciendo, este proceso que de alguna manera comenzó, que es una cuestión utópica, yo diría, pero es una entelequia muy intelectual. Aquí hay trabajo intelectual, fundamentalmente desde la Universidad de Chile, donde se han instalado en distintos lugares, también en universidades regionales, en fin. Instalan un discurso, pero un discurso además que genera una construcción de algo que no sabemos a dónde va a llegar, porque la democracia, como digo, la democracia republicana, representativa, es una. Es así. ¿Nos gusta o no nos gusta? Perfecto. Oye, Andrés, te quería hacer una última pregunta que le hago a todos los invitados. Puedes pensarla y puede ser más de uno.
Y yo siempre les pregunto qué libro le recomendarían a nuestros auditores. Puede ser un libro de ciencia política, puede ser un libro de política, puede ser un libro de historia, de literatura, lo que a ti te parezca mejor. No es obligatorio que sea uno, pueden ser dos, pero algo que a ti te haya marcado, que tú digas, mira, sería bueno que la gente lea este libro por alguna razón especial. ¿Qué nos recomendaría a mí, a los auditores de Historia, Libro y Bandera? Bueno, yo voy a recomendar dos cosas y por eso he tomado el libro, porque el libro tiene varias claves, ¿no? Yo juego con claves. Tú te diste cuenta, no es solamente un libro, tiene cosas de ciencia política, pero también meto un poco de poesía, el poema El barco Neruda, que es durísimo, pero es un gran poema. Hablo obviamente de otras cosas. Y termino con la última cita con Michael Sandel, que es un comunitarista de una línea, que tiene un libro acá que se llama Lo que el dinero no puede comprar. Me parece un muy buen libro, pero he leído el último libro, por lo menos el último que yo he leído de él, que es La tiranía del mérito. Me parece un buen libro, que en el fondo también refleja las contradicciones que sí tenemos. La democracia tiene contradicciones, y la democracia norteamericana, por Dios que las tiene, y nosotros, respecto de cómo concebimos el mérito, ¿no? Y su vinculación con la política. Ese es un muy buen libro que recomendaría, y recomendaría a todos también que esta conversación maravillosa que hoy día es libro, entre Obama y Sprinten, que se llama Renegados. Yo lo recomiendo mucho porque es un político y un músico político como es Sprinten. Además cito en Mi ciudad en ruinas, ¿no? En el capítulo número 6 del tema de él cuando caen las Torres Gemelas. Son dos libros que yo citaría del mundo del comunitarismo, porque lo que hace Sprinten, que es un católico además, pero católico, más que tú y yo, pero muy coherente, ¿no? Su música en esa línea, y los dos, y él es un protestante. En esa conversación la religión está presente, y a mí me parece eso extraordinario. Perfecto. Porque ellos no niegan la religión, ellos la ponen además en valor a la política, que además es lo que hace Habermas en un libro. Y por eso recomiendo esos dos libros. Los vamos a dejar anotados entonces para nuestros auditores, y le aprovechamos de recomendar entonces Golpe al Estado, El Octubre Chileno, un libro muy interesante, muy completo, muy informado, que hemos tenido la ocasión de hablar con su autor, con Andrés Joanet, sobre el Octubre Chileno, y te agradecemos mucho de habernos acompañado en Historias, Libros y Banderas, y te deseamos lo mejor en tu paso por el Congreso. Muchas gracias, y bueno, ojalá nos estemos viendo en otra oportunidad con otro libro. Nos seguiremos viendo. Hay un par de proyectos. Serás bienvenido acá. Nos vemos. Chao. Fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco.